Bueno, ayer comenzó la franja televisiva de los candidatos presidenciales que se van a medir las primarias. Vamos a analizar algunas de las que generaron más comentarios. La que estamos viendo precisamente es una de ellas, que es esta retroexcavadora en el caso del candidato Ignacio Briones, de Chile Vamos, de Evoli. Tenemos ya contacto hasta ahora con el docente de marketing político y director también de la carrera de publicidad de la Universidad Diego Portales, Cristian Leporati. ¿Cómo estás, Cristian? Tanto tiempo, ¿qué tal? Hola, Qué gusto Cristian. poder saludarte. Hola, Diana. Hola, Roberto. Cristian, mira, antes, cuando, sobre todo en la época del plebiscito, era prácticamente una reunión familiar ver lo que ocurría con una franja televisiva. Entonces, pensando en lo que pasa ahora con las redes sociales y sobre todo con el mensaje, y ayer no podemos poner en duda que lo más comentado fue lo que utilizó como estrategia el candidato Ignacio Briones, con esta retroexcavadora, con esta alusión a Augusto Pinochet. ¿Cómo lo analizas tú, partiendo por esto que fue sin duda lo más comentado? A ver, lo que hizo el candidato Briones es lo que hay que hacer, finalmente. Porque él se opone a un candidato tradicional clásico, ya como es Lavín, que es el que puntea las encuestas, además. Por lo mismo tiene que hacer algo distinto, ¿ya? Ahora lo que cabe preguntarse es si lo distinto que hizo Briones para resaltar un poco y hacer la diferencia respecto a los otros candidatos, si funciona o no para llevar a su vez a electores a votar el 18 de este mes. Y esa es la gran pregunta. No por hacer cosas distintas son mejores. Es complejo, yo diría, y ya se ha comentado bastante en las redes sociales hoy día y también anoche, es complejo revivir a Pinochet como metáfora para volver a enterrarlo después y de esa forma asumir un futuro que se despercute del pasado. Es una jugada compleja, yo diría, en lo comunicacional, pero claramente llama la atención, fue discutido y va a seguir siendo discutido en las redes sociales y en las plataformas digitales. Quizás también ese era un poco el objetivo de Briones, llamar la atención y de esa forma. El tiempo dirá, y ya lo verán medido, me imagino, en esa candidatura, si efectivamente esta propuesta creativa y política genera los objetivos que se pretendían lograr. Cristian. Bueno, justamente en la campaña, en la franja de Briones, vimos también un poco la caricatura de lo que es el electorado de izquierda, el de derecha. Fue muy comentada, creo que varios sectores no quedaron contentos con esto por el mensaje que se dio. Ahora, yo te quería preguntar, ¿cómo es el proceso creativo de una franja de este tipo? ¿Se juntan los creativos de la campaña, los publicistas, y finalmente es el candidato el que da el visto bueno si hay que hacer algo así? ¿Cómo funciona esto? Sí, claro, absolutamente, Roberto. O sea, el candidato acá es el dueño del boliche. Ahora, esto no es casual. Aquí hay una estrategia, hay un análisis, hay levantamiento, hay investigación. Se plantea en función de los competidores. En este caso estamos hablando de Sichel, de Desbordes y Lavín. Y en ese contexto se plantea una estrategia y una retórica, un discurso político. Yo pienso que lo que hizo el candidato Briones es correcto porque en el fondo tiene que atacar y ganarle a Lavín, que es un candidato muy bien puesto, muy bien posicionado por décadas, ya lo que te implica y te indica que es un candidato muy fuerte. O sea, dime tú, dígame ustedes, Roberto y Viviana, ¿qué marca en el mundo puede estar punteando encuestas por más de 20 años? Es muy difícil. O sea, Lavín tiene algo. Y eso es la gran pregunta, pero esa es la forma de proceder. Se hace un estudio, un levantamiento, Sí. se analizan Cristian, los competidores y de ahí se ataca. ya que estás hablando de Joaquín Lavín, que además también el que está mejor posicionado en las encuestas de Chile Vamos, él utiliza el humor, o sea, en el fondo reírse de su propia figura, de su presencia sobre todo en los medios. Entonces, ¿te parece una estrategia adecuada la que él utilizó? Sí, mira, por una razón muy simple, Diana. El que más arriesga acá finalmente es Lavín, porque él es el que puntea las encuestas en su sector político. Y por lo mismo, hacer cosas muy distintas, muy rupturistas, es un riesgo. Por lo tanto, él simplemente usa el recurso del humor, que es un buen recurso, hay que decirlo. Se usa poco en Chile, porque Chile es un país muy pacato en lo político, muy cliché. Pero se usa y se usa bien, y lo usa bien Lavín, se ríe un poco del mismo, también como en el pasado fueron las piñericosas, que finalmente el presidente lo convierte en un atributo. Se usa y lo usa bien, y no arriesga mayormente y explica en forma muy amigable y pedagógica y clara que él es un candidato que ha sido un alcalde permanente, conoce a la gente, está cerca de la gente, y ese es su discurso de nuevo, o sea, es el de siempre. Nunca aquí no vamos a ocurrir nada nuevo, es como se viste Lavín, es así.
y no arriesga mucho, y está bien que lo haga así porque finalmente, como te digo, él es el que puntea las encuestas y no le conviene mucho estar a esta altura del partido arriesgando algo. Cristian, y en la otra vereda, ¿consideras que Daniel Jadwe arriesgó algo? ¿Arriesgó algo Daniel Jadwe con la franja que hizo ayer o se encerró más en su sector político, apelando a que con ese apoyo podría salir electo? Mira, mientras uno más ve las campañas, sobre todo cuando es la primera vez que sale la campaña una sola vez, la noche de ayer, uno va descubriendo cosas nuevas, ¿eh? Y va cambiando un poco el análisis. Yo creo que lo de Daniel, igual que Lavín, son los candidatos fuertes y también él en su sector no iba a arriesgar mucho más. Ese era el riesgo que debía asumir el retador, que es Boric. Sí. En ese contexto creo que lo que hace Daniel Jadwe simplemente es apropiarse del levantamiento del estallido social. Lo hace de muy buena forma y con un recurso muy típico del progresismo en Chile y la izquierda tradicional, que es el pueblo. El pueblo es el que habla y el pueblo se manifiesta y se personifica en un rostro que es el alcalde Jadwe. Ahora, yo diría que lo interesante de la propuesta de Jadwe es que hace muy bien esa propuesta, pero también es muy interesante porque de todos los candidatos que yo vi ayer, esto puede cambiar hoy día y también mañana, de todos los que yo vi ayer es el único que se hace cargo de la mujer. Ni los candidatos, ni Boric, ni los candidatos de Chile Vamos se hicieron cargo de la mujer empoderada. No sé si a ustedes les llamó la atención, pero hay una escena, ahí la estamos viendo, de esta mujer que se despide de su marido se queda en casa cuidando a los niños, y ella sale a trabajar. Entonces yo creo que ahí hay algo súper interesante, que me imagino yo, que las coaliciones que están actualmente compitiendo deberían cambiarla ya en las próximas propuestas que salgan al aire, en las próximas franjas de esta semana y la que viene, en la cual la mujer tenga un mayor protagonismo, porque en esta pasada yo creo que Jadwe les ganó la pulseada en términos de que la mujer aparece y es protagonista de la historia en Chile, el Chile actual. Cristian, para también ir con el candidato que está precisamente en esa competencia, en esa primaria, que es Gabriel Boric, algunos analizaban que tal vez en la propuesta de Daniel Jadwe se le hablaba como a un público duro, a un militante de izquierda, en una lógica y en una estética muy tradicional de ese mundo. Y en el caso de Gabriel Boric, sobre todo plantear el tema de la centralización y además también con una factura, podríamos decir, bastante llamativa. ¿Cómo ves también lo que tiene que ver con el público, quienes le hablan desde la izquierda en particular? Muy buen punto, porque en el fondo acá no hay que olvidarse que esto es la primaria, sí, no es la presidencial, no es la definitiva. Aquí se trata de quién lleva más gente a votar, que es el gran problema de todos los candidatos en este momento. Y creo que en ese sentido el recurso emocional que usa Jadwe, en la retórica tradicional, como tú señalabas muy bien, lo está logrando. Le está hablando a las mujeres y le está hablando desde el corazón, desde la emoción, a su público objetivo, y yo creo que lo va a hacer bien, lo va a hacer bien en ese sentido. Por otro lado, Boric, que es el retador, el que arriesga más, claramente el mejor spot político de ayer, sin lugar a duda, en términos de factura, de terminaciones, de imágenes, de narrativa, de historia, definitivamente, creo que es, sin lugar a dudas, el de Boric. Es un concepto y una historia crecedora, como el tema regiones, que Chile no es Santiago, Chile es mucho más que Santiago, y él está apelando probablemente a regiones que vayan a votar, pero también pone gente del Partido Socialista en las imágenes, también te pone a los nuevos políticos, a los constituyentes, nuevos rostros de la política, y los pone ahí. O sea, él de alguna forma quiere representar, me imagino yo, el cambio, un cambio con gente nueva. Sí, Cristian, y hay que verlo, al final del día lo van a decir los electores. Volvamos a Chile Vamos. Tú hablabas recién de recursos emocionales. ¿Qué opinión te merece este recurso emocional de Sebastián Sichel, de un poco hablar de él, de dar a conocer su historia? Él en algún momento de la franja dice: conocí a mi padre a los 30 años, recuerdo haber visto ayer. ¿Qué te pareció esto? Mira, es interesante porque es una historia de vida. Y ustedes saben muy bien, como yo, que somos aquí todos comunicadores, las historias conmueven. Y en ese sentido creo que él aborda una temática interesante, le saca provecho un poco a su historia de vida personal y la plantea como una forma de ser más empático con lo que pasa en el país ahora y lo que viene a futuro.
Ahora sí yo encuentro que de verdad le faltó mucho más producción al spot de Sichel. Necesita más producción, más calidad de imagen, una retórica un poquito más rica y una historia de vida distinta. Acuérdense, por ejemplo, el 2008, cuando Obama gana las elecciones con su historia personal, que tiene una parte en África y otra parte en Hawái, y que es la meritocracia norteamericana que es capaz de llegar al poder solamente por el mérito. Sí. Y él lo encarna muy bien con una producción increíble, con artistas de Hollywood. Eso yo diría que lo de Sichel es una propuesta en potencia interesante, pero que le falta desarrollarla mucho más. Ahora tiene tiempo porque finalmente quedan 2 semanas de franja. Claro, Cristian, lo que no tenemos de tiempo acá, pero por eso te quería preguntar, porque nos falta obviamente que es Mario Desbordes, ¿cómo lo analiza? Él se anticipó diciendo que no tenía mucho presupuesto y también una idea final de cuánto pueden impactar en el proceso eleccionario estas franjas televisivas. Mira, van a impactar en la medida que tengan una buena conversación con las redes sociales y las plataformas digitales. La televisión sirve y mucho para comunicar un concepto, una idea, una historia. Pero después esa historia hay que conversarla y dialogarla cara a cara. Los candidatos, me imagino, en Twitter, en Instagram, ¿por qué no en TikTok, como lo hizo en su momento la Lista del Pueblo? Facebook, también, ¿por qué no Facebook? O sea, hay que usar toda la potencia de las redes para poder dialogar con la gente e intercambiar ideas. Los equipos de los políticos y los políticos también en persona. Lo que vimos ayer, lo que vamos a seguir viendo en la semana en televisión, es como la tarjeta de visita. Es la presentación oficial con la propuesta del candidato en cuestión y el resto ya es trabajo de calle. Y la calle hoy en día yo la entiendo, además en época de pandemia, a través del mundo digital. Bueno, vamos a ver cuánta conversación generan, que finalmente eso es lo que se apuesta a partir de esta franja televisiva. Muchísimas gracias, Cristian, por tu tiempo y la posibilidad de conversar y seguir analizando lo ocurrido ayer y que vamos a tener durante estos días. Gracias, Cristian. A ustedes, un abrazo, chao. Chao, que estén muy bien.